Pues amado Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque pues tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Gracias por las grandísimas promesas que nos das todos los días. Gracias, Señor, aún pues por la vida de todos los que han estado aquí, Señor, y también pues a todos los que tú sabes que estén pasando por alguna necesidad particular. Hoy háblanos conforme a tus propósitos y que podamos entender tu palabra en tu nombre, que es sobre todo un nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues la verdad que la parábola del día de hoy es una parábola complicada. Es una de las parábolas más difíciles. Probablemente no vamos a abarcarla toda. Solamente hablaremos una remembranza y un mensaje principal que tiene. Pero sí me era importante comentarla porque de alguna manera es un tema que siempre es recurrente, que es un tema que vamos a escuchar mucho en las congregaciones o denominaciones y a veces está mal planteado, está mal entendido. Por otro lado también se da abusos, se toma para abusos y creo que también es importante por eso pues comentarlo el día de hoy. La parábola del mayordomo infiel la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 16. Lucas 16, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Vamos a darnos cuenta de algunos detalles en cuanto a Lucas, pero eso lo mencionaremos después de leer la parábola. Entonces es Lucas 16, del versículo 1 al versículo 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime,
delante de Dios es abominación. Es una parábola bastante larga, bastante compleja en sus detalles, pero la esencia es sencilla, la esencia no es complicada. Y tenemos que remarcar que obviamente aquí sí está hablando de los bienes materiales y económicos, aquí sí está hablando del dinero. Por eso probablemente es que sí nos interesa mencionarlo, y no tanto porque vayamos a pedir dinero, sino más bien por entender el uso del dinero y por entender muchos abusos que se dan en nombre de Dios cuando tiene que ver con recursos económicos. Y el punto número 1 de esta parábola, que es obvio que está hablándonos acerca de un peligro que es la avaricia. ¿Y la avaricia qué es? Sino el peligro del amor al dinero o el peligro del materialismo, es decir, de vivir pues de una manera sin respeto, sin sobriedad, sin dominio propio, sin control de las cuestiones materiales, económicas en esta tierra. Y es muy interesante, lo pueden revisar después en casa, que en todo este Evangelio de Lucas se advierte de este mismo peligro. ¿De qué peligro? Del peligro del materialismo. Si te acuerdas, está aquí en Lucas la historia del rico y Lázaro, de aquel rico que tuvo sus bienes en la tierra y pues que lamentablemente no fue una persona recta, no fue una persona justa, no le importó Dios ni su prójimo y terminó en el infierno. Bueno, viene en Lucas. También cuando habla de la fiesta de bodas, esta historia viene en Lucas. Recuerda, ¿no? Que también viene esa mención de una persona que fue y le dijo, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia de manera correcta, ¿no? Y son hechos que son muy interesantes que vienen en el libro de Lucas, que tienen que ver con cuestiones económicas. Ya Jesús dijo, bueno, ¿quién me ha puesto a mí para repartir herencias, ¿no? Como dando a entender que esa no es la función de Cristo. También ahí viene en Lucas la famosa frase, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes materiales, se refiere, que posee. Entonces todo Lucas nos advierte acerca del materialismo, de la avaricia, de la acumulación indiscriminada de recurso económico o de vivir bajo ese dominio o idolatría de lo que es el dinero. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Lo vamos a estar mencionando bastante en esta enseñanza. Número 2. La segunda enseñanza que nos da esta parábola es que si no somos fieles administradores de los recursos materiales aquí abajo en la tierra, hay que escucharlo bien, si no somos fieles administradores de los recursos materiales aquí abajo en la tierra, bueno, no vamos a poder valorar lo que es la vida eterna. Y es muy interesante porque aquí Cristo lo habla de una manera clara y precisa. Está hablando de bienes materiales, está hablando de bienes económicos y al final está hablando de la avaricia de los fariseos. Quienes los escuchaban en ese momento eran los fariseos, pero seguramente que a todos nosotros nos convendrá escuchar esta advertencia el día de hoy. Ahora, administrar los recursos, pues es un tema que inclusive en los administradores de empresas, los grandes empresarios, los grandes CEOs del marketing, pues te van a hablar de administrar bien tus recursos. Creo que eso no tiene que ver con que seamos nada más buenos administradores para lo nuestro, sino que creo que se entiende bien que está hablando de ser administradores para el reino de Dios y para su gloria. Y eso es importante. De alguna manera, este segundo punto es muy importante porque la parábola misma te va llevando de la mano para entender que tú y yo no vamos a entrar al reino de los cielos si no sabemos administrar los recursos que Dios nos dé aquí en la tierra y los utilicemos para su gloria y para su honra. Ese es el principio. Y es un principio bastante severo, bastante fuerte, y ocupa algunas palabras esta parábola como el que en lo muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto, y aquel que en lo muy poco es fiel,
también en lo más va a ser fiel. También te habla en este mismo segundo punto que no te van a confiar lo eterno, lo espiritual y la herencia verdadera si no sabes cuidar las cuestiones materiales en esta tierra. Tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el carácter. Si tu carácter es fallarle a Dios en lo poco, bueno, también vas a fallarle a Dios en lo mucho. Si tu carácter es de no tener dominio propio en las pocas cosas materiales que tienes, pues aunque tuvieras más cosas materiales, pues también no tendrías el carácter para poder controlarte. Y creo que esta parábola nos lleva a reflexionar en cómo ocupamos los bienes materiales. Algunas precisiones son importantes. Si tú eres un hijo de familia y dependes de tus padres, obviamente poco aplica a ti esto, aunque bueno, si hay una responsabilidad del dinero que tú llegas a ganar como adolescente o como joven. Si tú eres ama de casa y tu esposo no es cristiano y no tiene temor de Dios y él despilfarra el dinero, bueno, pues obviamente también ahí no puedes hacer mucho, más que sí, pues advertirle, comentarle que tenga cuidado. Pero si tú eres una persona que maneja el recurso económico, hay algo que tú tienes que entender antes de terminar este segundo punto. El recurso económico no es tuyo. El recurso económico no le pertenece a la persona. No le pertenece, en este caso, y tú puedes decir, bueno, pero yo he trabajado y yo con el sudor de mi frente me he esforzado y pues yo le he echado muchas ganas. Sí, pero piensa esto. Quien te ha permitido tener todo eso solamente es Dios. Entonces, tú tienes una grande responsabilidad y yo tengo una grande responsabilidad de lo poco o de lo mucho que Dios nos dé, que Dios nos permita tener económicamente, vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces, esto es algo importantísimo. El tercer punto, aquellas personas que no tienen en su mente, puede ser antes de esta enseñanza, tú o yo, aquellos que no teníamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que el dinero no es de nosotros, sino es de Dios, no podemos acceder a entender las verdades espirituales del reino de los cielos. Vuelvo a repetir, a Dios no le interesa el dinero en sí, porque Él es el dueño del oro y de la plata, pero es algo que sí puede hablar mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros no entendemos que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da, tenemos un grande problema. Y es por eso que la gente usa las cosas como si fueran de Él. Tú dices, bueno, con mi dinero hago lo que yo quiero. Bueno, eso es cuando tú piensas que tu vida es tuya, que tu tiempo es tuyo, que tu salud es tuyo, que tu cuerpo es tuyo, que tus dones son tuyos, que tus talentos son tuyos. Ah, sí, tu dinero es tuyo. No, no es tuyo. Es que tú mismo no te perteneces, tú le perteneces a Dios. Si lo ves así, entonces el dinero y los recursos materiales que Dios te ha permitido tener también no son tuyos, sino son de Dios. En otras palabras, somos administradores de los bienes que nos permite tener Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, quiero decirte que hay muchos abusos de la religión en ese sentido. Por eso te estaba comentando acerca de ser administradores para el reino de Dios. Esto no es para un pastor, esto no es para los líderes en una iglesia, esto no es para una denominación, cura, líder religioso, etc. No. Es administrar los recursos para la extensión del reino de Dios, y ahorita vamos a hablar de algunas cosas prácticas que incluyen eso. Siempre y cuando, que esto también es muy importante, se tome lo necesario para ti y tu familia. Es decir, tú tienes que administrar de tal manera que no le haga falta a tus hijos educación, vestido, techo, salud, todo lo necesario.
La recreación también es parte. Si quieren ir al parque, pues por lo menos para que tengas para comprarle un helado en el parque. Si necesitan tus hijos unos útiles escolares, pues comprarles sus útiles escolares. Es decir, las necesidades básicas y necesarias para ti y para toda tu familia. Eso es. Eso es. Habrá algunas cuestiones que sí tengan que ver con proyecciones a largo plazo. Con los negocios tampoco Dios se pelea, que tengas un negocio, que tengas una ferretería, que tengas una tlapalería, que tengas una lo que sea, no hay problema en eso. Para Dios no es malo ni es pecaminoso. Tener lo necesario para ti y tu familia es un deber. Inclusive la Escritura dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No estamos hablando de quitarle a tu familia y quitarle, en este caso, las cosas básicas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos para darlo al reino de Dios, porque eso sería completamente incorrecto. Hay gente que es candil en la calle y oscuridad en su casa. Lo digo por eso, por la religión, hace mucho daño. Muchos falsos pastores dicen, démelo a mí, ¿no? Aunque tu hijo no tenga que comer. Dame el dinero a mí, dale el dinero a la religión, aunque tu familia esté en bancarrota. Eso no es correcto. Eso no es bíblico. No es a lo que nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a que los bienes materiales no son tuyos y no son míos, sino los bienes materiales son de Dios. Y nosotros somos mayordomos o administradores de lo que Dios nos permite tener. Piensa en esto. Imagínate que tú tienes 4 pares de zapatos, pongo un ejemplo muy práctico, pero tú vas a una congregación y el de a tu lado, un niño pobre, no tiene ni zapatos, y no es porque él sea flojo o porque no trabajen sus padres, sino porque sus padres a lo mejor van muy apretados, tienen 10 hijos, y a lo mejor no tienen para zapatos, y tú estás pensando si te vas a comprar los de gamuza ahora, o si te vas a comprar los de perlas o las de diamantes. Pues la verdad que eso suena bastante extraño, hablando de una persona que es cristiana, y aquí no se está juzgando que te compres algo bueno, por cierto. Si te quieres comprar algo bueno, algo caro, algo que dure, ¿no? Porque generalmente lo que dura pues tiene un mayor costo, pues eso no hay ningún problema delante de Dios. Aquí el problema no es que te voy a juzgar y velo así, y velo como una ventaja. En este lugar ninguno de nosotros va a una congregación en común. Cada uno va a diferentes lugares, está en diferentes partes. O sea, aquí la cuestión no es juzgarnos unos a otros. La enseñanza más bien es que el que nos va a pedir cuentas de cómo administramos los recursos económicos es Dios. El asunto es más delicado. El asunto es que tú y yo podamos analizar cómo es que podemos administrar el poquito, el mediano o el mucho dinero que Dios nos permita obtener. Y va el punto 5. Vamos avanzando bastante rápido. Un punto importante, todo lo que tú has ganado con el sudor de tu frente, la verdad te quiero decir algo, espero que sí lo entiendas así, pues no eres tú, sino que es gracias a Dios, porque Él nos ha dado la salud, la vida, los dones, la mente, las fuerzas, la fuente de trabajo. Es más, Él nos ha dado todo. Como dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitamos. O sea, todo nos lo ha dado Dios. ¿Qué no dice Dios? Mía es el oro, mío es la plata. Es decir, que tu Señor que está en los cielos, Dios al que te acercas que está en los cielos, te está mirando, me está mirando a mí, para ver cómo utilizamos el dinero. Y de cada peso y de cada centavo nos va a pedir cuentas en el día del juicio final. Aquí no es para traer condenación a la gente y decir, no, pues entonces no voy a poder comprarme un celular caro o un vehículo. No, tú compra lo que creas que sea necesario, pero siempre pregúntale a Dios. Siempre pregúntale a Dios. Esa es la idea básicamente de ser un mayordomo fiel. Punto número 6. No te está diciendo esta parábola, ni Dios te dice que adquieras las cosas con miserias, ascéticamente, que tu familia padezca, que tus hijos padezcan. No.
Dios, al contrario, te pide que suplas tus necesidades de una manera decente. Si eres médico, pues que compres lo que necesitas para ser médico. Si eres un ejecutivo, pues no vas a ir a lo mejor de una manera sencilla, sino tienes que ir pues con un traje y con corbata, y a lo mejor no un traje, sino 2, 3, 4, 5 trajes. Tú sabrás, pero tú tienes que preguntarle a Dios, ¿dónde viene el exceso? ¿Dónde viene lo inadecuado? Pues claro que no vas a presentarte short en bermudas si eres un contador a cerrar un trato. Tienes que ir vestido presentable, y si eres médico, pues comprar tus batas, etcétera. Es decir, todas estas cosas son necesarias, lo que te haga falta a ti y a tu familia. Pero después de eso, que tú te pongas en un aparador y digas, ay, mira, pues esta bolsa de 10,000 pesos, pues yo creo que sí me la merezco, ¿no? Como que sí me la compro. Y a lo mejor ya tienes 2, 3 bolsas, y a lo mejor no necesitas eso, y sabes que la vas a tener ahí guardada en tu armario, mientras que hay gente en tu propia familia, hay gente en tus familiares, hay gente en la iglesia misma, o gente en la calle, gente que tú conoces que Dios ha puesto en tu caminar, y no es gente floja, no es gente irresponsable, sino simplemente es gente que está padeciendo hambre, necesidad, que necesitan una ayuda a lo mejor para darles un empujoncito, empezar un negocio, a lo mejor una ayuda porque su hijo está muy enfermo, y tú teniendo la posibilidad prefieres comprarte esa bolsa de 10,000, 20,000, y tú sabes que eso vale y más, hay muchas cosas muy caras. Pues la verdad que pues te vas a meter en un problema con Dios, te vas a meter en una situación difícil con Dios. Aquí nadie te va a juzgar. Yo quiero que sea lo que estamos hablando el día de hoy, tu conciencia, la palabra, esta parábola, tú y Dios. Eso es lo más importante. No es pecado utilizar y administrar bien el recurso de una manera en la cual tu familia disfrute, que tú disfrutes pues de algo que Dios te dio con libertad. Tampoco estoy diciendo que es malo disfrutar lo que Dios te da. Lo que estoy diciendo es que tienes que pensar que hay muchas cosas que realmente tú y yo no necesitamos, que hay cosas que están de sobra en nuestro armario, que hay cosas materiales que nos pesan, y nos pesan tanto que nos atan aquí a esta tierra, y eso es riesgoso, eso es peligroso. Cuando piensas que hay gente en otros países, en otros lugares, gente que conocemos, gente en Cuba, gente en Venezuela, gente, ahora que te he enseñado un poco de la Guajira colombiana, gente muy pobre que no tiene que comer, que le falta, que están padeciendo desnutrición. Yo creo que hay que pensar muchas cosas, y vuelvo a repetir, no para que no disfrutes del dinero que Dios te permite ganar, pero siempre con medida, con sobriedad, pensando si a Dios le agrada, pensando si es lo correcto, y te vas a dar cuenta cómo va a haber un poco más de dinero para el reino de Dios, para hacer misericordia, para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para la gente necesitada en las congregaciones. Es interesante, seguimos en el mismo punto 6, que en esta parábola el mayordomo es acusado como disipador de los bienes del Señor. Qué interesante. A lo mejor tú hasta el día de hoy pensabas que tu dinero era tu dinero, que tu teléfono era tu teléfono, que tu carro era tu carro, que tu casa era tu casa, que tus bienes materiales son tuyos. Pero no te das cuenta que todo es prestado, todo es dado del cielo, es dado de Dios. En ese sentido, entonces tú eres el mayordomo, yo soy el mayordomo de los bienes materiales que Dios nos permite tener. Ya sea por herencia, ya sea porque te los prestaron, ya sea porque pues tu trabajo te ha permitido adquirir 2, 3 casas, un departamento, te ha permitido pues comprar un coche, 2 coches. Vuelvo a repetir, juzgar no tiene sentido. Tú necesitas no 2 coches, necesitas 3, 4, 5, necesitas una flotilla de camiones porque tienes un negocio, necesitas un jet porque tu trabajo te lo pide, o necesitas un barco, está bien. La cuestión si tienes, no sé, imagínate una persona que tuviera 4 vehículos y que nada más ocupa uno, o no sabe ni manejar. Yo conozco gente así. ¿Será que lo ocupa? ¿O será más bien que está alardeando, está exagerando?
¿Será que realmente está pensando en su prójimo o solamente está pensando en él? Esta parábola nos hace reflexionar en todas esas verdades. Aquel que quiere llegar al cielo, lo digo por mí y por ti, después de leer esta parábola tiene que pensar cómo andar sobria y seriamente en esta tierra como mayordomo de Dios en todas las cosas. Como mayordomo de Dios sobre todas las cosas materiales que hay. Claro, es evidente, si tú en tu vida inconversa, pues te heredaron tantas cosas, porcelanas, cuadros. Bueno, pues la verdad que esas cosas no se van a ir al cielo, pero pues también no son satánicas o no son incorrectas. La pregunta es, ahora desde que estás buscando a Dios o desde que eres cristiano, ¿realmente sí preguntas a Dios antes de comprar algo o te endeudas rápido, sacas la tarjeta, compras todo lo que te gusta, te tienen que controlar, casi casi poner una camisa de fuerza para que no te desbordes comprando todo en el centro comercial? La verdad que son buenas preguntas. Hay mujeres que se pueden sentir avergonzadas, también hombres obviamente, pero hay mujeres que se pueden sentir avergonzadas con sus maridos después de comprar. El marido ve la tarjeta, ve el estado de cuenta, oye amor, ¿qué tanto te compraste? ¿Qué tal será el día del juicio final para con Dios, no para con un marido? O también los esposos para con las esposas. Y vuelvo a repetirte, gózate de lo que el Señor te da, no hay problema, pero hazlo con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Si necesitas comprar algo para tu trabajo, para tu beneficio, para tu familia, adelante. Pero ten cuidado de ser ostentoso, ten cuidado de vivir una vida que no es la que Dios te está pidiendo, de afanarte. ¿Cuánta gente vive afanada, turbada? En otros países, en Estados Unidos en particular, la gente vive para aparentar, la gente vive para tener, la gente vive para pagar una renta cara, porque allí todo es caro. Tenemos algunos hermanos en Estados Unidos que nos comentan, es muy cara la vida por allá. Pero, ¿de qué sirve, como Jesús dijo? ¿De qué sirve si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Piénsalo que como cristiano, el dinero no es malo, ni bueno, simplemente es un medio. Si necesitas comprar algo, aún no solamente para tu trabajo, sino para el extendimiento del reino de Dios, adelante. No importa si tienes 2, 3 casas, qué bueno, qué bueno. Vives en una, rentas otra, pero otra a lo mejor se la das a una familia que no tiene dónde vivir y que le vas a ayudar con unos meses de renta y luego otra familia y otra familia. ¡Qué bendición!, ¿no? ¿Tienes dinero suficiente para comprar una estación de radio para predicar el evangelio? Adelante. Que ya mucho falso evangelio se predica en muchos lugares. Si te das cuenta, o sea, te puedes comprar un edificio, cómpratelo. Si Dios te pide que lo hagas y tienes para hacerlo aparte, ¿va a ser para la gloria de Dios? Va a ser para tu gloria, para tus deleites. A mí esta enseñanza me ha hecho reflexionar, yo creo que a todos nosotros debería hacerlo. Lo que no nos haga falta, acuérdate que de alguna manera le estás robando a Dios. No estamos hablando de denominaciones, de pastores, ni de diezmos, ni de ofrendas, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de administrar el recurso de Dios. Gracias a Dios, y lo comparto para la gloria de Dios, cuando yo llegué a esta congregación a los 19 años, pues yo era una persona que venía, pues claro, con un récord de entender lo que es el diezmo, la ofrenda y todo eso. Yo lo entendía muy bien desde la infancia. Y lo primero que pregunté, o de las primeras cosas que pregunté a los hermanos es, ¿dónde deposito mi diezmo? Y la respuesta es algo que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Es una respuesta que me llenó de gozo, es una respuesta que me dio certeza de que estaba en el lugar adecuado. Y me dijeron, aquí no nos interesa tu dinero, aquí nos interesa tu alma. A lo mejor pudo ser muy fuerte la respuesta, pudo ser muy directa, pero a mí me bendijo mucho eso. Me bendijo entender que yo no era un numerito más, que no era una cuenta bancaria, que no era una nota financiera, sino que soy un alma para Dios.
Y yo quisiera que todos entendiéramos eso. Yo quisiera que entendiéramos que lo más valioso aquí no es el dinero. Y si estoy hablando del dinero es porque esta enseñanza nos habla que somos administradores. Todo lo que tenemos económicamente y materialmente, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Aquí no estamos hablando de nada que ver con la congregación, nada que ver con los hombres, sino tiene que ver con Dios y contigo. ¿Cómo son estimados, verdad, los buenos administradores en un buen trabajo como buen trabajador? ¿Cómo son alabados por sus jefes, los honestos, los que les hacen rendir el dinero, los que cuidan de fraudes? ¿Cómo son alabados, verdad? Bueno, así quisiéramos nosotros ser alabados por Dios y no, como dice esta parábola, ser considerados como mayordomos disipadores o despilfarradores de las cosas del Señor. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No tiene nada de malo que lleves a tu esposa, estás celebrando tu aniversario, llévala a un buen restaurante, claro que sí, ¿por qué no? Hazlo con fe delante de Dios, pero no vas a estar yendo al restaurante fino todos los días, porque obviamente hay gente que necesita de comer, hay gente que necesita ese recurso. Mucha gente dice es que no alcanza el dinero, pues sí, ¿cómo lo administramos? Otros van a poder pensar en esta enseñanza, es que está hablando nada más a los ricos, no, también a los pobres, porque una persona rica, pues va a despilfarrar de a 10,000, de a 50,000 y de a 100,000, ¿verdad? Pero una persona pobre también va a despilfarrar de a 10, de a 20, de a 30 y de a 50 pesos. Claro que sí. La verdad que hay que tener mucho cuidado cómo administramos los recursos que son de Dios. Esto no es de ricos ni de pobres. Esto tiene que ver con el alma y tiene que ver con el carácter de una persona. Que Dios nos ayude. Yo me incluyo. Es un tema muy espiritual. Y si Cristo lo habló con una parábola, ciertamente es porque nos quería hacer entender que si no podemos dominar lo que está aquí en esta tierra, ¿cómo se nos va a otorgar lo santo? ¿Cómo se nos va a otorgar lo venidero? ¿Cómo se nos va a otorgar lo que es más espiritual? Entonces son reflexiones muy importantes el día de hoy que espero que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta. Ya te lo dije hace rato como punto número 7, lo vuelvo a repetir. El dinero no es malo ni bueno. El problema es el amor al dinero, que es el principio de todos los males, dice la Escritura. Con dinero puedes bendecir una familia, con dinero puedes hacer una casa hogar, con dinero puedes ayudar a una persona que está del otro lado del mundo, a lo mejor allá en Asia, donde hay una casa hogar de niñas necesitadas. Con dinero puedes ayudar a alguien que está teniendo una cuestión económica difícil en una operación y no le alcanza y a lo mejor le aportas algo. Con dinero a lo mejor le ayudas a alguien que le están cometiendo una injusticia, le contratas un abogado para que lo saquen de la cárcel. Con dinero contratas un abogado para que defienda a unos niños que les quieran hacer una injusticia. Es decir, el dinero sirve para todo esto. Pero ese mismo dinero lo puedes ocupar para lo contrario, para borracheras, para mariachis, para fiestas innecesarias. ¿Cómo administras el recurso financiero? Eso cada quien le va a dar cuentas a Dios. Creo que mi obligación por amor es no saltarme esta parábola. Bien pude saltarle y decir, es un tema delicado el dinero, mejor no lo digo. No, sí, lo estuve orando bastante y dije, no, sí hay que contarlo, claro que sí. También para que entendamos que debe ser con mucha reverencia y que hay gente muy irreverente. La doctrina de la prosperidad hace pedazos este tipo de historias, de parábolas. Ojalá que la gente estudiara más la Biblia, porque ahí prohibiría obviamente esta mercadería, ahí prohibiría que la gente esté pidiendo dinero y pide dinero de una manera indiscriminada, terrible. No se trata de estar pidiendo dinero nada más para que la persona sea más rica, para que tenga un mejor aire acondicionado en el templo, para que tenga alfombra, para que tenga lujos, para que tenga esto y lo otro. Y la gente necesitada, ¿dónde está? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la sencillez? ¿Dónde queda, pues, poder administrar lo de Dios de una manera sagrada?
Estas enseñanzas realmente nos centran realmente la importancia de poder administrar correctamente el dinero. Como punto número 8, ya estamos concluyendo, algo importante también que nos invita esta parábola es a no acumular dinero. No acumular dinero. Santiago 5, versículo 3. Santiago capítulo 5, versículo 3. Hay los que tienen escondido su dinero en los colchones. No sé si te acuerdas de un artista de los años 70, si no mal recuerdo, 80, que en el temblor del 85, seguramente era de los 70 el actor, en el temblor del 85 en Tlatelolco tenía ahí metido todo su dinero en un colchón, y cuando se vino el derrumbe lo perdió todo, completamente todo. La persona se volvió loca porque ahí tenía todos los ahorros de toda su vida. Santiago 5:3, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. No te dice esto que no es que sea malo ahorrar o invertir en un negocio o algo que genere más. No está hablando de esto este texto. Lo que está hablando es que hay gente que es tan avara, gente que cuida tanto, que está ahí deteniendo, en lugar de poder ayudarle a su propia familia, ayudarle al familiar, ayudarle al necesitado, ayudarse al huérfano, a la viuda, ayudarle a la gente que tiene más necesidad. No acumules riquezas. No sea que ocurra como dice el texto: hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? No seamos ricos en riquezas materiales, seamos ricos en el reino de Dios. No acumulemos riquezas mientras otras personas tienen grandes necesidades. Punto número 9. Administra sabiamente el dinero. Administra sabiamente el dinero, porque no es tu dinero y no es el mío. Es importante entender que no estamos fomentando la vagancia. No es que a toda la gente que pase en la calle le des dinero y le des fajos de dinero y monedas, porque a lo mejor no lo tenemos, y aunque lo tuviéramos, no es fomentar la vagancia. Ese dinero se puede utilizar para que aprendan un oficio, para que aprendan a trabajar, para que una persona que está paralítica, una muchacha, comprar unas muletas, una silla de ruedas a lo mejor. Entonces no le des al vago también, al que no quiere trabajar. Ahí está el de 18 años, 17 años en el semáforo, puede trabajar y te pide dinero. No malentiendas, no es para que le des a él, sino es para que le des a alguien que realmente sí tiene necesidad. Es muy espiritual esta enseñanza, administrar con sabiduría los recursos, pocos o muchos que tengamos. Y este punto número 9 nos lleva a algunos errores acerca del dinero. Mucha gente cree que el dinero es malo, ya comentamos que no. El dinero bien utilizado es correcto y puede ser de mucha bendición. Errores acerca del dinero es pensar, pues, que el dinero es malo. Número 2, pensar que si acumulas riquezas, pues te va a ir mejor, y no. Estas pueden ser de bendición para otras personas. Ya hablamos de no ser un disipador, un despilfarrador en nuestros propios placeres y caprichos, sino ocuparlo en lo necesario para la gloria de Dios. También es un error ser irresponsable con los recursos y no administrarlos bien. Y lo último, pensar que lo material no vale para nada o que lo material no es importante. Pues si fuera así, a Jesús no le hubiesen cobrado el impuesto cuando tuvo que entrar en aquella ciudad. Tuvo que pagar por Pedro y por él. ¿Qué nos muestra aquí? Que el dinero es necesario para muchas cosas, pero que el dinero no controle nuestra vida, nuestro corazón. Es profunda la parábola, pero creo que esta es la esencia, ese es el punto más importante. No ser avaros. Quiero leer al final de Lucas 16, lo que estábamos leyendo: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él porque no lo entendían. Él no lo entendían, o no querían entenderlo. No querían entenderlo porque no les convenía.
La verdad que esta enseñanza puede ser una más, puedes decir, oye, esta no me gustó, esa está muy fuerte, esta tocó algo que como que me hizo sentir incómodo. Nadie te está pidiendo dinero, eso para empezar, para que nadie de verdad se sienta asaltado como en muchas congregaciones cristianas o que se dicen cristianas. No, pero más bien es entender cómo delante de Dios estamos ocupando los recursos. Nadie te está juzgando por tener cosas buenas o caras, tampoco esa es la idea. Las cosas buenas y caras a veces son de mejor calidad y duran más, está bien. Nadie tiene problema que tengas 2 vehículos, 3 vehículos, 4 casas. No, ojalá que tengas más. El asunto es cómo las utilizas. Si estás siendo dadivoso, si estás siendo una persona que comparte, si estás siendo una persona de verdad que bendice a otros, o como se dice en nuestro país, somos tacaños, somos malos administradores, somos despilfarradores, pues yo creo que de todo eso Dios nos va a pedir cuentas. Ya te diste cuenta que no tiene que ver con que tengas mucho o poco dinero. Uno puede ser un buen administrador con poco dinero y con mucho dinero. Y uno puede ser despilfarrador con poco o con mucho. Y algo importante, porque sí tiene que ver con lo espiritual. Dice algo importante, te lo quiero leer. Pues si en las riquezas injustas. ¿Por qué injustas? Pues porque todo el dinero en este caso puede moverse y puede transportarse, pues no sé, el dinero era para otra cosa, el dinero de ahí era de otra cosa y se va moviendo y el dinero se puede volver en un dinero no en tus manos, pero en otras manos pudo ser incorrectamente usado. Por eso es una riqueza injusta. Y si no somos justos en estas riquezas injustas aquí en la tierra, pregunta Jesús, Dios, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en lo ajeno, ¿por qué ajeno? No es que no sea tu dinero, sino, o sea, no es que no lo hayas ganado tú de manera ilícita, lo hayas obtenido, sino como comentamos, todo lo que Dios nos da es ajeno, no es tuyo. Puedes decir, mi vida es ajena, mi esposa es ajena, es de Dios, Él me la dio. Mis hijos son ajenos, Él me los dio. La casa que yo me gané toda la vida, sí, con mucho sacrificio me la heredaron, pero es ajena porque es de Dios. El carro que tengo, los carros que tengo, pero son ajenos porque son de Dios. Y todo lo que tenga materialmente hablando es ajeno porque es de Dios. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, dice la Escritura, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y eso está bonito. Te voy a decir por qué. Porque Dios te tiene reservado lo mejor en el reino de los cielos, donde no es comida ni bebida, donde no importa el dinero, donde lo realmente valioso es Cristo. Pero si no eres fiel aquí en lo poco, con lo que es material, con lo que te prestó Dios, con el dinero que se mueve aquí en la tierra, con lo material, si tú no eres fiel en eso, ¿quién te va a confiar lo que realmente es importante allá en el reino de los cielos? Es una reflexión bastante severa, pero creo que vale la pena poder reflexionar cada uno de nosotros y ojalá, porque esa es la idea, y orando decía, Señor, si lo hemos hecho mal, ayúdanos a empezar a hacerlo bien. Si hemos pecado tomando algo que no es nuestro, no que te hayas robado algo, sino en el sentido de no utilizar los recursos materiales pensando que son de Dios, pues que puedas empezar a hacerlo así. Que si hay muchas cosas en el armario que tienen que salir, hazte una venta de bazar, una venta de garage y después dalo a la gente que realmente Dios ponga en tu corazón, gente necesitada, gente que esté pasando por problemas, por pruebas. No despilfarres, no malgastes lo que es de Dios. Poquito o mucho, todo lo que Dios te da, te va a pedir cuentas de eso en el día del juicio final. Me gustaría que cerráramos los ojos y agradeciéramos a Dios por una enseñanza tan importante en estos tiempos. Padre, muchas gracias por lo que tú nos compartes. Las parábolas nos damos cuenta cómo abarcan tantas cosas importantes y todas ellas nos llevan a tu reino, Señor. Venga a tu reino entre nosotros. Queremos llegar a tu reino que no es terrenal,
a tu reino que está en los cielos, Señor. Pero para esto hemos comprendido, Señor, que hay varias cosas que tenemos que considerar, lo que implica seguirte, Señor. Hoy, lo que implica entender que todo es tuyo, todo te pertenece a ti, Señor. Yo te ruego y te oraba y te vuelvo a rogar que nadie malinterprete esta enseñanza. Se trata de tu reino, se trata de tus pequeños, de tus huérfanos, de las viudas, del hambriento, del necesitado, del menesteroso. Se trata de poder hacer lo justo y lo recto, Señor, no quitando, no despojando a nuestra propia familia, sino más bien poder administrar con mucho temor lo poco o lo mucho que tú nos des. Ayúdanos en tu nombre, que es sobre todo un nombre, Jesús. Amén y amén.